Sí. Muy buenos días, familia. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que veo muchas caras nuevas, por lo menos para mí. Así que quisiera presentarme. Mi nombre es Jesús González. Y bueno, estoy muy contento de poder tener el privilegio de compartir la palabra esta mañana. Echamos mucho de menos al pastor, ¿verdad? Que su ausencia se nota bastante, la suya y la de toda su familia y sus niños. Pero bueno, es también una bendición para mí poder serviros de esta manera. Y no sé si la presentación está disponible, a ver, creo que sí, ¿no? Quería enseñaros estas fotos. Para el que no me conozca, hace un par de años que nos vinimos para Málaga, pero nosotros éramos pastores en una iglesia en la provincia de Almería. ¿Dónde está mi mujer? Que yo la mire. Ahí está. Es que me da el norte de referencia, me lo va dando ella. ¿Reconoce esta foto, cariño? Sí, ¿verdad? Mi mujer es María, para que no la conozca. Hola, María. Esto fue una actividad que llevamos a cabo con algunos jóvenes allá por el año 2015. Y la actividad consistía en llevar a un grupo de jóvenes a tener un día de aventura explorando una cueva. Estamos ahí haciendo una foto a la entrada de la cueva. A ver, ¿esto tiene puntero? Es esto, ¿no? Mirad, este hermano de aquí, al que yo en aquel momento no conocía demasiado, era el que guiaba la expedición dentro de la cueva, ¿no? Todo el mundo me decía que él era un hombre muy experto en ese terreno y que lo íbamos a pasar muy bien y venga y tiramos para adelante, ¿no? Entonces yo en mi mente había hecho un espejismo de que íbamos a estar un día perfecto allí en una cuevita, tranquilito, dando prácticamente un paseíto entre unas rocas, ¿no? Por cierto, la cueva está en Granada, en un pueblecito llamado Murtas, y se llama la Cueva del Patio. No sé si por aquí estaba Manolo, ¿no? Que a él siempre le gusta andar. ¿Tú conoces por aquí aquella zona, Manolo, o no? Pues este hombre era un poco como tú. Así aventurero, pero con una vuelta de tuerca. Cuando llegamos allí, el espejismo que yo me había hecho de un día agradable y bonito empezó un poquillo a desvanecerse. Para empezar, la entrada a la cueva, si os fijáis, ahí quizá no se aprecia bastante, pero la entrada a la cueva era una garganta en la montaña que se iba estrechando hasta encontrar un agujero en el suelo. La entrada consistía en que tú tenías que tirarte al suelo y descolgar tus piernas hacia atrás para bajar a oscuras entre dos paredes. Esa era la entrada a la cueva, a pulso. Claro, yo cuando llegué allí yo pensé, esto no es el paseíto que yo me había esperado, ¿no? Francamente, estuve tentado a suspender la actividad porque me parecía mucho más peligroso de lo que yo me figuraba, ¿no? Si os fijáis, nuestro equipo técnico, por lo menos el mío, consistía en un casco de bicicleta, un chándal de los que te pones para pintar la casa y una linterna ridícula tipo dinamo que tenía que estar recargando cada pocos minutos. Eso era todo. Lo mejor era el sofisticado sistema de geolocalización que traía nuestro guía, que consistía en un paquete de tizas que llevaba en el bolsillo y que iba señalando flechitas hacia la salida cada vez que cogíamos un recodo dentro de la cueva, ¿no? Como os digo, estuve a punto de decir, mira, de aquí nos vamos, yo aquí no me meto, pero claro, todos me miraban con esa carita de póker de que después de haber hecho todo el camino hasta Granada, pues no íbamos a suspender aquello. Así que, renegando un poquito entre dientes y prometiéndome a mí mismo que una y no más, tiramos para adelante. Tengo que decir que, gracias a Dios, no pasó nada.
Sin embargo, hubo algún que otro contratiempo. Por ejemplo, en una de las grutas, bueno, tengo que decir que conforme bajabas esa primera entrada, lo que había era una serie de galerías laberínticas que se iban perdiendo en la profundidad de la montaña. Y lo único que podíamos hacer era, siguiendo a nuestro guía, que él iba primero, pues a veces tenías que arrastrarte, a veces tenías que pasar estrechamente entre dos paredes, teníamos que seguir descolgándonos entre paredes. O sea, a mí me daba un miedo terrible, la verdad. Eso sí, pintaba una flechita cada vez que cogíamos un recodo, ¿no? En uno de los paisajes que encontramos allí, a este chico, que se llama Israel, se le cayó la linterna. Y la escuchamos rebotar, rebotar, rebotar hasta las profundidades. Y en ese momento es como que nos quedamos todos mirando y tomando un poquito más de conciencia de que en ese momento nuestra vida dependía de las poquitas linternas que nos quedaban. Porque os aseguro que de allí no nos sacaba nadie. Yo incluso no quería pensar demasiado porque me daba como un sofoco. Porque yo decía, como yo me tuerza un tobillo, me rompo una pierna, me dé un desvanecimiento, os aseguro que de allí no saca nadie a otra persona. Tiene que ser uno con su propio impulso el que tiene que ir saliendo de aquel laberinto, ¿no? No pasó nada, como digo, y nos pasamos 5 horas explorando las entrañas de la montaña. Pero justo antes de volver y de decidir hasta aquí hemos llegado, vamos a ir enfilando la ruta hacia la salida, quisimos hacer un pequeño experimento. Decidimos durante un par de minutos, lo que aguantásemos, apagar todas las luces y quedarnos en silencio. Estábamos tan profundo que ya hacía varias horas que no veíamos ni siquiera insectos en las paredes, porque allí no había manera alguna de sobrevivir ninguna criatura, ¿no? Apagamos las luces y nos quedamos en ese profundo silencio y os aseguro que era una experiencia abrumadora. La negrura más absoluta, el silencio más aterrador que yo he vivido nunca, lo viví allí dentro. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque este silencio que había en el interior de aquella cueva me recuerda al silencio con el que Dios cayó después de que pasara el ministerio del profeta Malaquías. El pastor Iván ha estado una serie de semanas desarrollando el mensaje de este siervo de Dios. La verdad que Malaquías predicó y sirvió y desarrolló su ministerio en un momento tardío en la historia del Antiguo Testamento. De hecho, es el último libro. En aquel momento, Israel, el pueblo de Israel, había regresado hacía ya cierto tiempo de su cautiverio en Babilonia. Los profetas ya lo habían predicho así, ¿no? Que por la infidelidad de su pueblo serían cautivos y efectivamente primero vino Asiria, luego vino Babilonia y 70 años más tarde del cautiverio hubo un rey, el rey Ciro de Persia, que permitió a los israelitas que quisieran regresar y reconstruir Jerusalén. Y así fue, hubo varias oleadas de peregrinos que quisieron volver a su tierra, como fue la primera oleada dirigida por Zorobabel, la segunda por Esdras, la tercera por Nehemías. Pero fue un momento también agridulce en la historia. Porque Dios, a pesar de que había sido fiel permitiendo a su pueblo regresar, otra vez se encontró con un pueblo infiel, un pueblo con una religiosidad fácil y una vida realmente permisiva. De tal manera que profetas como Malaquías, que fue el último, no paraban de denunciar una y otra vez las mismas infidelidades de su pueblo. Pero después de Malaquías pasó algo insólito y es que Dios se calló.
Eso nunca había pasado desde Abraham. Siempre había habido un patriarca, un juez, un profeta, algún líder de parte de Dios que se levantaba y era el portavoz de la palabra de Dios para su pueblo, para amonestar a su pueblo, para amonestar a los sacerdotes o para amonestar al mismísimo rey. Siempre había una figura que Dios traía. Pero después de Malaquías, el Señor guardó silencio. Es como cuando vas al cine y estás entrando y empiezan los anuncios, pero todavía está la gente alborotando ahí alrededor, las luces están encendidas, pero cuando las luces del cine se apagan, se genera ese momento de silencio, de expectativa, porque la peli ya empieza, ¿no? Yo creo que algo parecido pretendió hacer el Señor, porque después de Malaquías ya no hubo ningún otro profeta hasta que el Señor trajo a Cristo y el Verbo se hizo carne. El Señor iba a hacer algo completamente nuevo. Iba a hablar a su pueblo y a todo el mundo de una manera completamente diferente. Y en esta mañana hay un pasaje que de alguna manera viene a explicar el propósito, el sentido y la reacción que obtuvo la venida de Cristo. Y ese pasaje está en Lucas capítulo 4. Si traéis la Biblia, yo quiero invitaros a abrir vuestra Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Yo tengo la costumbre de proyectar los versículos, pero si tenéis la Biblia, creo que es mejor que lo podáis seguir en vuestra propia Biblia. Estamos leyendo en Lucas, en el capítulo 4, versículos, arrancando desde el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Está hablando de Jesús, por supuesto. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué momento tan especial debió ser aquel, ¿verdad? Yo sé que aquí hay varias nacionalidades representadas, como suele suceder. Y muchos de vosotros vivís lejos de vuestra tierra, de vuestro lugar de origen. Yo mismo, aunque soy de Málaga, no siempre he vivido en Málaga. He estado varios años viviendo en Barcelona, otra serie de años viviendo en Almería, como os contaba al principio. Y siempre que volvía a mi casa, a mí me producía una sensación muy nostálgica. Supongo que os pasará lo mismo, ¿no? Yo me he criado en el barrio de Ciudad Jardín. Los que sois de Málaga lo conoceréis de sobra. A veces cuando voy a visitar a mi madre y a mi padre, que siguen viviendo allí, me gusta coger el camino más largo, es decir, el camino que baja por Fuentolleta, cojo el Parque del Sur y voy enfilando toda la carreterita que sube hasta mi barrio, que se llamaba el Parque Virginia. Y mi mujer y mis niños protestan: papá, ¿por qué has tirado por aquí? Y es que me gusta coger, ir revisando el lugar, me gusta ir mirando las caras de la gente, porque tengo la sensación de que conozco a los rostros con los que me voy cruzando. Sí, mucho más envejecidos y tal, pero la mayoría de la gente me suena. Y siempre me provoca una sensación, no sé, una mezcla de sensaciones, ¿no? Jesús estaba haciendo precisamente eso cuando viajó a Nazaret.
Era el lugar de su infancia. Era el lugar donde lo habían visto jugar, donde lo habían visto corretear. Los vecinos lo conocían. Y me pregunto cómo se sentiría él cuando caminaba de vuelta, una vez ya había empezado su ministerio, iba de vuelta a su lugar de nacimiento, no, pero de infancia, para poder compartir su mensaje en la sinagoga de su pueblo. Jesús fue invitado a participar de una cosa muy especial en la sinagoga, que era la lectura del texto de los profetas. Y él escogió este pasaje de una manera muy adecuada. Me voy a centrar en algunos pocos versículos. Bueno, se supone que es Jesús en Nazaret. Y fíjate el texto que él escogió. Es una referencia a dos versículos que podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Y lo voy a leer de nuevo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el tema, la idea que está presentando aquí este texto del antiguo profeta Isaías? ¿De quién está hablando? ¿Sobre qué está hablando? ¿Es un texto que tenemos que leer de forma literal? ¿Sabes? El profeta Isaías es muy especial porque trata de una manera muy, muy extensa todo lo que tenía que ver con el Mesías que esperaba su pueblo. De hecho, hay algunos estudiosos que incluso se han atrevido a llamar a ese libro el Evangelio según Isaías, por la gran cantidad de información que este profeta, inspirado por Dios, fue capaz de anticipar acerca de lo que sería la vida y la muerte de Jesús, ¿no? Ahora, una lectura francamente sencilla a este pasaje de Isaías nos da a entender que es el propio Mesías, es la voz del propio Mesías la que está encerrada en este pasaje. Así que figúrate por un momento qué apropiado era que Jesús en esta situación, en esta circunstancia, en la sinagoga de su pueblo, cuando se le dio el rollo, que era el rollo eran un libro que se enrollaba en 2 cilindros, por cuanto antiguamente se hacía en pergaminos que se enrollaban, y en la sinagoga había una caja especial donde se guardaban los rollos de los profetas, los rollos de los libros de Moisés, y entonces había todo un ritual en el que el oficial de la sinagoga abría la caja, cogía un rollo, lo traía a un altar de piedra que había delante, y entonces el encargado de la lectura de aquel día se acercaba al estrado y abría el rollo. En esta ocasión Jesús, adrede, lo abrió más bien por el final, desplegando ese cilindro de abajo. Y leyó precisamente este pasaje. Y es curioso porque él mismo se está presentando como el cumplimiento in situ de esta palabra, ante sus vecinos, ante aquellos que lo conocían de toda la vida. Y yo creo que lo que nos viene a plantear este pasaje no es difícil de identificar, es la obra redentora que el Mesías habría de realizar entre su pueblo, ¿no? Él se iba a ocupar ¿de qué? De los pobres. Aquí lo tengo resaltado, ¿no? El Mesías venía a atender a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Y en efecto, cuando tú vas leyendo los evangelios, tú puedes ver a un Jesús que se encarga literalmente de gente necesitada, de gente afligida, sanaba a cojos, ciegos, incluso levantaba a los muertos. Pero yo estoy convencido de que esta cita de Isaías
nos está invitando a dar un paso más. Yo creo que quedarnos solamente con la literalidad de estas palabras sería como rayar en la superficie del pasaje, como quedarnos solamente con la cáscara del pasaje. Porque yo francamente creo que lo que estaba haciendo Isaías era dibujar una metáfora. Él está empleando diferentes imágenes para hacer una fotografía de la condición del ser humano. Es decir, una foto tuya y una foto mía están contenidas en este pasaje. No es un selfie, hoy día nos hacemos muchos selfies, ¿verdad? ¿Acordáis cuando se puso de moda eso de hacerse selfies? Salieron los móviles con cámaras por primera vez, ¿verdad? No es un selfie en el que tú te haces tu propia fotografía. Es la fotografía que te está haciendo el Señor desde su punto de vista de lo que es tu verdadera condición. Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Yo creo que esto es una radiografía perfecta de la sociedad, del ser humano y de cuán desesperadamente necesitamos a este Mesías que ha venido a rescatar al ser humano de su propia condición. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes por qué todo ser humano es pobre? Independientemente de la cantidad de ceros que haya en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de ahorro. Todo el mundo es pobre porque no tienen nada que ostentar delante de Dios. Absolutamente nada. Mucha gente cree el mito de la balanza. ¿Qué es el mito de la balanza? Mucha gente cree que todo en la vida consiste en ser buena persona. Y que algún día, cuando tú pases de esta vida a la vida venidera, habrá una balanza gigantesca en la que será puesto por un lado todo lo bueno que hiciste y por otro lado todo lo malo, y dependiendo hacia dónde se incline esa balanza, entonces tu destino se determinará en la eternidad. Eso es un mito que viene de alguna manera grabado en nuestro ADN, pero que no es real. No funciona así. Por supuesto está bien ser buena persona, pero nunca nadie dijo que para ser salvo e ir al cielo tenías que ser buena persona. Se trata de cómo recuperar tu relación personal con un Dios santo y perfecto, en cuya presencia tú y yo no somos dignos de estar. De eso se trata. Ahí radica el verdadero problema. Por eso somos pobres, porque es que no tenemos nada que ofrecer delante de este Dios santo. De todas maneras, aunque tú quizá nunca te lo hayas planteado de esa manera, a veces la vida misma ya se encarga de recordarnos cuál es nuestra verdadera condición de pobreza. A veces de repente te ves abocado a una circunstancia que no tienes manera de solventar. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? A veces tienes una enfermedad, quizá que no tiene cura humana posible, y entonces ni todo el dinero del mundo te puede salvar. A veces es cualquier otro tipo de situación que excede a tu control, excede a tus recursos, excede a tu propia capacidad que creías que tenías para sacar tu propia vida adelante. Y entonces te das cuenta de que eres pobre y vulnerable. ¿No te ha pasado a ti que te has visto alguna vez incapaz o insuficiente en alguna situación? Es parte de tu condición. Pero déjame decirte algo, Jesús puede cambiar eso. Él te valora. Tal y como eres, te ama. Él te capacita cuando tú crees que no sabes o no puedes. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Pablo cuando dice,
te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es paradójico, ¿verdad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, no mi poder, no mi capacidad, no mi resolución de salir adelante, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué conclusión tan contradictoria, ¿no? Es que cuando soy débil, es que cuando tomo verdadera conciencia de que yo no puedo, entonces y solo entonces soy fuerte. Cuando reconocemos la propia pobreza espiritual. Ese es el preámbulo de contemplar la riqueza y el poder de Cristo en tu vida. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira, el ser humano inevitablemente es un ser sufriente, porque es que no tiene remedio. Está destinado a una vida en la que sí o sí van a estar presentes el llanto, la pena, el dolor, la pérdida, porque esa es parte también de nuestra condición humana. ¿Nunca te han roto el corazón cuando eras adolescente? ¿Nunca te has enamorado de alguien y has dicho, ¡ay, mi corazón! Bueno, el mal de amor es lo de menos. Al final se cura, ¿no? Lo peor es cuando la vida misma se encarga de romperte el corazón. Porque a veces te ves abocado a situaciones que son realmente dramáticas, ¿no? Es parte de la vida. Cuando tienes problemas de verdad en tu matrimonio, en tu familia, problemas con tus hijos, cuando sufres algún tipo de pérdida o algún tipo de situación que te gustaría cambiarla pero no puedes. Y entonces te das cuenta de que la vida también te rompe el corazón de vez en cuando. Pero Jesús está aquí para estar al lado del que sufre, para estar contigo. Él puede enjugar cada una de tus lágrimas, Él puede sufrir tu dolor, consolarte y reconfortarte, como también dice ese bonito salmo, ¿no? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Mira, ¿sabes qué? A veces hay penas que se llevan solamente por dentro, ¿verdad? Así es la vida, ¿no? A veces venimos a la iglesia con nuestra mejor camisa y nuestra mejor sonrisa y tendemos a guardarnos la tristeza y la pena para nosotros, para vivirla por dentro. Pero mira, el Señor sabe. Él conoce lo más profundo de tu dolor. Y Él te está brindando hoy ese consuelo que Él quiere darte. A pregonar libertad a los cautivos. El ser humano es cautivo porque vive, lo sepa o no lo sepa, esclavizado a sus propios impulsos y apetencias. Hay otro mito que también se cree mucho hoy en día en esta sociedad, que es el mito de la falsa libertad. Creemos que todo va progresando y va bien porque somos cada vez más libres de hacer y vivir como nos dé la gana. Ajenos a presiones, ajenos a lazos sociales de ninguna índole, nos vanagloriamos de que cada día cada uno es libre de hacer lo que le plazca con su vida. Y en realidad somos esclavos del peor de todos los tiranos, el pecado. Ese que llevas por dentro y que en realidad te mantiene esclavizado a ti mismo. Y si no, déjame preguntarte algo y no me tienes que responder, por supuesto, pero trata de ser sincero contigo mismo, ¿eh? ¿Nunca te has sentido incapaz de superar tus propios impulsos?
¿Nunca has contraído algún tipo de vicio y sientes que has perdido el control? Sea el tabaco, el alcohol, la droga, la pornografía, la comida, la bebida. Y sí, te engañas a ti mismo, diciéndote que lo tienes controlado, que el día que quieras lo puedes dejar, pero el día que de verdad te pones y lo intentas, te das cuenta de que no puedes. No puedes, eres cautivo de tu propio impulso. A veces llegamos a ser esclavos de nuestro mal carácter o del vicio de murmurar. A veces vives esclavizado a tus propios pensamientos negativos, a tus propios sentimientos de culpa. Todo eso nos esclaviza, nos lleva cautivos. Y cuando te propones cambiar, te propones ponerte las pilas, vuelves a pinchar. Y decepcionado contigo mismo, vuelves a estar en la casilla de salida. Y ese es el verdadero cautiverio del ser humano. Pero quiero decirte algo. Y te lo voy a decir de la manera más enfática posible. Jesús puede romper tus cadenas. Créelo. Jesús puede romper tus cadenas, esa que tú no puedes romper. Esa que te agrillata las muñecas y no puedes deshacerte de ellas. Jesús puede romper tus cadenas. Créelo, porque en su nombre hay poder y hay libertad. Como dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor está ofreciéndote hoy esa libertad. Así que yo te invito, déjale entrar a tu vida y a tu corazón. Dice el pasaje también que Él ha venido a dar vista a los ciegos. Por supuesto, el ser humano está ciego, porque es incapaz de reconocer su propia condición ni de comprender el verdadero sentido de la vida, porque su entendimiento espiritual está velado. Dice la Escritura que el ser humano tiene como un velo delante de los ojos y que solamente el Espíritu Santo lo puede quitar. También Pablo suele decir en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural no puede percibir las cosas del Señor porque se tienen que discernir espiritualmente. Y esa es nuestra condición, nacemos espiritualmente ciegos, incapaces de comprender. Y eso es muy fácil de comprobar en realidad. ¿Nunca has tomado una decisión tremendamente equivocada? Que en su momento te parecía bien y te parecía correcto y te parecía que era la decisión más adecuada y después te has terminado renegando y renegando de alguna decisión y terminas diciendo, Dios mío, qué ciego estaba. Eso no es más que la rayita de la superficie de nuestra propia ceguera y de la profundidad que alcanza nuestra propia ceguera espiritual. Menos mal que Él nos asiste para tomar la mejor decisión de todas, que es abrazar el Evangelio, ¿no? Pero Jesús es esa luz que también quiere entrar a nuestra vida, ¿no? Como dice también Efesios, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y por último dice el pasaje, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes que el sentido original de esta palabra, oprimido, tiene que ver con prisionero? Y prisionero no es lo mismo que cautivo. Cautivo, en aquel contexto, hacía alusión a cuando había, por ejemplo, una guerra y el rey que ganaba se llevaba a los cautivos que había conquistado, se los llevaba a su territorio, como pasó con el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. El sentido de esta otra palabra, oprimido, tiene que ver más bien con prisionero, con estar encarcelado. Y en efecto, el ser humano es prisionero porque vive apresado por sí mismo y por el sistema de este mundo.
Me acordaba de este hombre, no sé si conocéis la historia de la vida de Bonhoeffer, y me acordaba de él cuando repasaba este pasaje. Bonhoeffer fue un pastor y profesor de teología en Alemania. Y él vivió en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo estaba haciendo su auge en Alemania. Y él no tuvo la menor duda en que su deber era oponerse a Hitler y al régimen que estaba instaurando. Él pudo hacer oposición al régimen desde fuera, porque él viajaba mucho. Estuvo en Barcelona, estuvo en Estados Unidos. Él tenía todavía libertad de movimiento, pero él sabía que su convicción era brillar con la luz de Cristo y denunciar lo que estaba pasando en Alemania desde Alemania. De tal manera que se instaló en Berlín, donde tenía su iglesia y su seminario bíblico. Claro, aquello no podía acabar bien. En el año 1937, la Gestapo cerró el seminario y le prohibió terminantemente enseñar o hablar en público. Pero aquello no hizo más que empezar, ¿no? Al final, él no cesaba de oponerse al régimen ni de colaborar con la resistencia. Él, de hecho, se sabe que estuvo participando en poder sacar de Alemania a varios judíos y los llevaba a Suiza, les ayudó a llegar a Suiza a varios judíos, ¿no? Al final él fue arrestado y lo trasladaron primero a una serie de cárceles y luego de estar encarcelado lo llevaron a un campo de concentración en el que finalmente se dictó sentencia contra él y fue condenado a la horca. Los testigos que estaban presentes el día de su ejecución aseguraron que antes de acudir a la horca, Bonhoeffer se arrodilló e hizo una última oración. Y cuando oró, cuentan que luego se levantó y fue con entereza, con paz y serenidad hacia su propia muerte. Y pronunció unas últimas palabras. Él dijo: "Este es el fin, pero para mí es el principio de la vida". Es paradójico que algunos encarcelados se sienten libres y algunos que viven en libertad se sientan encarcelados. No hace falta estar en una prisión para sentirse encarcelado. Tú mismo estoy seguro de que te has sentido alguna vez atrapado en alguna situación. A lo mejor te sientes atrapado por un matrimonio que no funciona. A lo mejor te sientes atrapado por un problema económico, por una enfermedad, atrapado en un trabajo que no te gusta pero que dependes de él, atrapado en un lugar del que no te gustaría estar viviendo ahí pero no tienes otro remedio. Jesús puede darte la esperanza y las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Y yo te pregunto, ¿acaso no es esto una fotografía de cada uno de nosotros? ¿No hemos sido nosotros en algún momento de la vida pobre, quebrantado, cautivo, ciego, oprimido? Pues déjame decirte que Jesús es tu esperanza, tu consuelo y tu libertad. Jesús es la riqueza del que no tiene nada, el consuelo para el quebrantado, libertad al que está en cautiverio, vista para el ciego y liberación para el que se siente oprimido. Para terminar, yo quiero leer con vosotros cómo terminó aquella escena. Nos cuenta Lucas lo siguiente: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este José? Pero él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, este final triste y abrupto nos viene a confirmar lo que también escribió Juan, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. De manera que los ciudadanos de Nazaret no podían creerse lo que estaban viendo y oyendo. ¿Pero este no es Jesucito, el hijo de Pepe el carpintero? En efecto, lo conocían de toda la vida y no podían creer en él. ¿Sabéis por qué Lucas coloca este relato al principio de lo que era el ministerio de Jesús? Él hace algo inusual. Lucas suele respetar muy bien la cronología de los hechos, excepto en esta ocasión. Él coge este relato del rechazo que Jesús recibió en Nazaret y lo pone al principio, quizá por un motivo, quizá para asentar lo que sería el paradigma de lo que casi todo el mundo hace con Jesús. Al principio siente curiosidad, asombro, algo de interés, pero luego lo rechazan frontalmente. Así que el punto al que este texto nos lleva es una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? No sé si es la primera vez que te enfrentas a esta pregunta o no, pero déjame decirte que esta es la decisión más importante que vas a tomar en la vida. Yo a veces les digo a mis niños, en la vida hay muchas decisiones importantes. Una de ellas es la persona con la que te vas a casar. Son chiquitillos, pero yo se los digo, tú elige bien, porque eso te va a marcar para toda la vida. Sin embargo, hay una decisión todavía más importante que esa, porque tiene consecuencias no solamente para toda esta vida, sino también para la venidera. Y es esta decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Cree en Él. Cree en Él. Entrégale tu corazón, invítale a entrar en tu vida y serás salvo. Y Él será para ti consuelo, esperanza y aliento para cada día. Pero si tú ya tomaste, como yo, esta decisión años atrás, y eres mi hermano, mi hermana en la fe, quiero animarte a que tú y yo podamos seguir buscando hoy al Señor. Porque seguimos necesitando esa fuente de consuelo, de esperanza, de ánimo y de libertad. La necesitamos cada día, cada día. A veces hacemos como decía el profeta, ¿no? Buscamos saciar nuestra sed en cisternas rotas que no retienen agua. Pero la verdadera sed solamente la puede calmar Cristo. Así que rindámonos hoy de nuevo a Cristo, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.